¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir una vida que verdaderamente agrade a Dios? Imagina por un momento que existe una llave tan poderosa que puede abrir las puertas de la bendición divina, transformar tu carácter y revolucionar tu relación con el Creador del universo. Desde la humildad que nos acerca al Creador hasta la gratitud que cambia nuestra perspectiva en cada circunstancia, las enseñanzas de Jesús nos revelan el camino hacia una existencia que no solo agrada a Dios, sino que también nos llena de su paz, su gozo y su propósito. En este video exploraremos más a fondo estas enseñanzas poderosas de Jesús y la Biblia sobre cómo vivir bajo la mirada de Dios, descubriendo cómo pueden aplicarse a nuestras vidas diarias y transformar nuestra realidad. Querido oyente, te animo a permanecer con nosotros hasta el final de este video y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Humildad. El temor del Señor y sus recompensas. Cuando hablamos de la humildad en un contexto bíblico, estamos adentrándonos en algo mucho más profundo que la simple modestia externa. No se trata solo de bajarnos de un pedestal o de rechazar los elogios con una sonrisa tímida. La humildad, desde la perspectiva de las Escrituras, es un reconocimiento interno de la inmensidad de Dios. Es un darse cuenta en lo más íntimo de nuestro ser de cuán pequeños somos frente a la majestad divina. Es como estar parado ante una montaña gigantesca, sintiendo su inmensidad y comprendiendo que, por mucho que intentemos escalarla con nuestras fuerzas, nunca podríamos llegar a la cima sin su ayuda. Este sentimiento de asombro y reverencia nos lleva al temor del Señor, que no es miedo en el sentido común de la palabra. No es el tipo de temor que nos hace querer escondernos o huir. Es un respeto profundo, una reverencia que surge al comprender quién es Dios en toda su gloria y poder. Es como mirar un océano vasto y sin fin, sabiendo que podríamos perdernos en sus profundidades, pero también reconociendo la belleza y el poder que encierra. Es entender que Dios es la fuente de todo, que su autoridad es suprema y que por ende nuestras vidas dependen completamente de Él. Ahora, ¿qué relación hay entre la humildad y el temor del Señor? La humildad en realidad nace de ese temor reverencial. Cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros en comparación, surge en nosotros un profundo sentido de humildad. Nos damos cuenta de que no tenemos control, que no somos autosuficientes. Todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Y es en ese reconocimiento que comenzamos a vivir una vida de humildad genuina, porque entendemos que sin Él no somos nada. Vivir en humildad tiene implicaciones prácticas muy claras. En primer lugar, implica reconocer nuestras limitaciones y fallas. Todos tenemos defectos, debilidades, momentos en los que no alcanzamos el estándar que Dios tiene para nosotros. Y en lugar de ocultar estas fallas o fingir que no existen, la humildad nos lleva a aceptarlas y a depender más de la gracia divina para superarlas. También nos desafía a abandonar la autosuficiencia y el orgullo. Esas ideas que nos hacen pensar que podemos hacer todo por nuestra cuenta. Nos invita a desarrollar una dependencia total en Dios, sabiendo que es su fuerza, y no la nuestra, la que nos sostiene día a día. Pero Dios no nos deja sin recompensa cuando vivimos de esta manera. Proverbios 22:4 nos habla de las riquezas, la honra y la vida que vienen con la humildad y el temor del Señor. Ahora, cuando escuchamos la palabra riquezas, es fácil pensar en cosas materiales, pero en la Biblia las riquezas abarcan mucho más. Hablamos de paz interior, de una sabiduría que guía nuestras decisiones, de la satisfacción profunda que proviene de vivir alineados con la voluntad de Dios. Estas son riquezas que no se pueden comprar, pero que tienen un valor incalculable. La honra, por otro lado, es el respeto y la estima que otros nos tienen cuando ven el carácter de Dios reflejado en nuestras vidas. No es la fama superficial o la adulación vacía.
Es un reconocimiento sincero de que nuestra vida, vivida en humildad, está dejando una huella positiva en los demás. Y la vida que se nos promete no es solo la vida física, sino también la vida eterna, esa vida abundante que Jesús vino a darnos. Es una vida que trasciende las circunstancias, que no se ve afectada por las dificultades del momento, porque está fundamentada en algo mucho más sólido, nuestra relación con Dios. Sin embargo, hay un contraste marcado entre este enfoque bíblico y los valores de la sociedad contemporánea. Hoy en día, la arrogancia y la autosuficiencia son a menudo vistas como virtudes. Se nos dice que debemos ser fuertes, independientes, que no necesitamos de nadie más. Pero la humildad, tal como la describe la Biblia, es contracultural. Nos desafía a nadar contra la corriente, a reconocer que, en última instancia, dependemos de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y es en este punto que la humildad se convierte en un reflejo del carácter divino. Los humildes no buscan destacar por sí mismos. En cambio, sus vidas apuntan a algo más grande, algo que va más allá de su propia capacidad o logros. Sus vidas son un testimonio de la grandeza de Dios, y eso, mis amigos, es quizás la mayor recompensa de todas. Porque cuando vivimos en humildad, permitimos que Dios brille a través de nosotros, y eso es lo que verdaderamente transforma vidas. Así que, cuando pienses en la humildad, no la veas solo como una virtud que debemos practicar de vez en cuando. Mírala como una respuesta natural al asombro de quién es Dios, una actitud que nace de entender nuestra pequeñez frente a su grandeza, y un estilo de vida que nos lleva a depender completamente de Él, reconociendo que en realidad, sin Dios, no somos nada. Y al hacer esto, descubrimos las verdaderas riquezas, la honra genuina y la vida plena que solo Él puede ofrecer. Número 2. Obediencia, el camino hacia la santidad y la bendición divina. Cuando hablamos de obediencia en el contexto de nuestra fe, no estamos hablando simplemente de seguir un conjunto de reglas al pie de la letra. La obediencia, desde una perspectiva bíblica, es mucho más profunda. Es el pilar sobre el cual se sostiene nuestra relación con Dios. De hecho, en Deuteronomio 28:9, Dios promete establecer a su pueblo como santo, siempre y cuando escuchen su voz y sigan sus mandamientos. Pero, ¿qué significa realmente ser obediente a Dios? La obediencia no es solo una cuestión de cumplir con normas externas, es una relación viva y activa con nuestro Creador. Es un compromiso que va más allá de lo individual, porque afecta no solo nuestras vidas personales, sino también a la comunidad de creyentes a la que pertenecemos. Cuando elegimos obedecer a Dios, estamos diciendo: Dios, confío en ti, confío en que tus caminos son mejores que los míos. Es una declaración de fe que abarca todo lo que somos. Ahora bien, cuando hablamos de guardar los mandamientos de Dios, a veces puede sonar como una lista de tareas a cumplir, ¿verdad? Pero es mucho más que eso. Guardar los mandamientos de Dios es una expresión tangible de nuestro amor y confianza en Él. No lo hacemos porque nos sentimos obligados, sino porque queremos agradarle en todas las áreas de nuestra vida. Es como cuando haces algo especial para alguien que amas. No lo haces por deber, sino por ese deseo sincero de verlos felices, de verlos sonreír. Así es con Dios. Nuestra obediencia nace del amor y la reverencia que le tenemos, y esta obediencia nos lleva a caminar en los caminos de Dios, a alinear nuestras vidas con su voluntad. Pero, seamos honestos, a veces ese camino puede parecer difícil, ¿no? A veces nos cuesta entender por qué Dios nos pide ciertas cosas. Sin embargo, al final del día, sabemos que su camino es el mejor, aunque en el momento pueda no parecerlo. Es un camino que nos desafía, que nos llama a salir de nuestra zona de confort, pero que también nos lleva a una vida de propósito y plenitud que no encontraríamos en ningún otro lugar. Aquí es donde entra el temor del Señor en la ecuación. Y cuando digo temor, no me refiero a un miedo paralizante, sino a un profundo respeto y reverencia hacia Dios.
Este temor es lo que motiva una obediencia genuina y sincera. Es reconocer que Dios tiene la autoridad suprema sobre nuestras vidas y que, en su amor y sabiduría, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Este temor del Señor nos lleva a obedecer, no porque tenemos miedo de ser castigados, sino porque entendemos quién es Él y queremos honrarlo en todo lo que hacemos. Y es precisamente esta obediencia la que nos lleva a ser establecidos como un pueblo santo. Santidad no es solo una palabra bonita que usamos en la iglesia, es una relación especial con Dios, donde somos apartados y consagrados para Él. Somos llamados a ser diferentes, a ser luz, en medio de un mundo que muchas veces camina en tinieblas. Y es en esta santidad que encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. No somos llamados a seguir las corrientes del mundo, sino a ser reflejo de la gloria de Dios en la tierra. La santidad entonces se convierte en nuestra marca distintiva. Es lo que nos separa del resto, no para sentirnos superiores, sino para ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Cuando la gente nos ve, debe ver algo diferente, algo que les haga preguntarse qué es lo que tenemos que ellos no. Y lo que tenemos es a Dios en nuestras vidas, obrando en nosotros y a través de nosotros. Y aquí es donde la obediencia cobra todo su sentido, porque es el medio a través del cual entramos en el pacto con Dios. No es solo una serie de acciones que hacemos por hacer, sino que es la manera en que experimentamos el favor, la protección y la bendición divina. Es a través de la obediencia que nos convertimos en testigos vivientes del poder de Dios, demostrando con nuestras vidas que su camino es el mejor. Es así como entramos en la plenitud de la vida que Él ha diseñado para nosotros. Cuando vivimos una vida de obediencia, los resultados son claros: paz, justicia y una comunión íntima con Dios. Hay una paz que trasciende cualquier circunstancia, una justicia que no es nuestra sino suya y una relación con Dios que se profundiza cada día más. Y en este proceso vemos cómo se cumple el propósito divino para nuestras vidas. Nos damos cuenta de que cada acto de obediencia nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su amor y su gracia de maneras que nunca imaginamos. Así, cuando pienses en obediencia, no lo veas como una carga pesada o una obligación fría. Mírala como una oportunidad para acercarte más a Dios, para vivir en la plenitud de su voluntad y para experimentar las bendiciones que Él ha prometido a aquellos que le siguen de todo corazón. Porque al final del día, la obediencia no es solo una tarea, es un camino que nos lleva directamente al corazón de Dios. Número 3. La fe. Fundamento esencial para agradar a Dios. Hablemos de la fe, ese concepto que a veces puede parecer intangible, pero que es absolutamente esencial en nuestra relación con Dios. Y cuando digo esencial, quiero decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Así de claro lo dice Hebreos 11:6. Y sabes, no se trata solo de creer en algo porque suena bien o porque es lo que nos han enseñado desde pequeños. La fe va mucho más allá de eso. Es el fundamento sobre el cual se construye toda nuestra vida espiritual. Es como los cimientos de una casa. Si no están bien puestos, todo lo demás se tambalea. Pero ¿qué es la fe verdadera? No es solo un sentimiento pasajero, algo que sentimos cuando las cosas van bien. La fe verdadera es una convicción profunda y activa. Es esa certeza que te sostiene incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. No se trata solo de reconocer intelectualmente que Dios existe. Es mucho más que eso. Es creer con todo tu ser que Dios está presente, que está activo en tu vida, que escucha tus oraciones y que tiene un propósito para ti. Esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe que realmente mueve montañas. Ahora, la fe tiene algunos componentes esenciales que vale la pena destacar. El primero de ellos es, obviamente, creer en la existencia de Dios. Parece algo básico, ¿verdad? Pero es el primer paso. Y es fundamental. No puedes tener fe sin creer que Dios es real, que está presente y que actúa en nuestro mundo y en nuestras vidas.
Es una certeza que va más allá de las dudas, una convicción de que Dios no solo existe, sino que está interesado en cada detalle de nuestras vidas. El segundo componente es la confianza en el carácter de Dios. ¿Confías en que Dios es bueno? ¿Confías en que Él tiene el poder para cumplir sus promesas? La fe no es solo creer que Dios existe, sino también confiar en su bondad, en su amor, en su capacidad para hacer lo que dice que hará. Es como confiar en un amigo, solo que este amigo es todopoderoso. Esa confianza nos lleva a esperar con seguridad en las promesas de Dios, sabiendo que Él no falla. Y aquí llegamos al tercer componente, la expectativa de una recompensa divina. Esto no significa que tratemos de negociar con Dios o que nuestra fe sea interesada. Es más bien un reconocimiento de que Dios es justo y que Él responde a quienes lo buscan con sinceridad. Cuando te acercas a Dios con fe, no lo haces en vano. Hay una promesa de que serás recompensado, y esa recompensa puede venir en formas que ni siquiera imaginamos. Paz en medio de la tormenta, una guía clara en momentos de incertidumbre, una sensación de propósito que transforma nuestras vidas. La fe también es lo que nos conecta de manera trascendental con Dios. Es lo que nos permite superar nuestras limitaciones humanas y experimentar la gracia, el amor y la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas. Es ese puente que nos lleva de lo natural a lo sobrenatural, de lo temporal a lo eterno. Sin fe, nos quedamos atrapados en nuestras propias limitaciones, pero con fe, accedemos al poder y a la presencia de un Dios que puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Pero la fe no es algo pasivo, es algo que nos impulsa a actuar. La Biblia habla de buscar diligentemente a Dios, y no es una búsqueda a medias o de vez en cuando, sino una búsqueda constante, apasionada. Es tener un deseo profundo de conocer a Dios, de vivir en comunión con Él. Y esa búsqueda, amigos, no es en vano. Dios promete recompensar a quienes lo buscan de todo corazón. Esa recompensa puede ser guía cuando no sabemos qué camino tomar, paz cuando el mundo a nuestro alrededor está en caos, o simplemente el favor de Dios en nuestra vida diaria. La fe, además, es dinámica, no es algo estático que simplemente tenemos o no tenemos. Es una fuerza viva que nos impulsa a actuar. Es lo que nos lleva a tomar decisiones basadas en lo que Dios ha dicho, no en lo que nuestros ojos ven. Es lo que nos da la capacidad de enfrentar desafíos con esperanza, sabiendo que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está con nosotros y nos llevará a través de ellas. Y esto nos lleva a ver la fe como una visión trascendente. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas. Es como un lente especial que nos permite ver lo que Dios ve, incluso cuando todo parece oscuro. Nos da la capacidad de sostener la creencia en las promesas de Dios, incluso cuando estamos en medio de la adversidad. Es lo que nos mantiene firmes, lo que nos da esperanza cuando todo lo demás parece perdido. Finalmente, es importante recordar que las obras sin fe no son suficientes. Podríamos hacer 1000 cosas buenas, pero si no están fundamentadas en la fe, no tienen el mismo valor ante Dios. La fe da esencia espiritual a nuestras acciones, haciéndolas agradables a Dios. Sin fe, nuestras acciones son solo eso, acciones vacías. Pero cuando actuamos en fe, nuestras obras se convierten en un reflejo del amor y el poder de Dios en nuestras vidas. Así que, la próxima vez que pienses en fe, no lo veas como algo abstracto o distante. Es el fundamento de todo lo que somos como creyentes. Es lo que nos conecta con Dios, lo que nos impulsa a seguir adelante, lo que nos permite ver más allá de lo que el mundo nos muestra. La fe es esencial para agradar a Dios y es el camino hacia una vida plena y abundante en Él. Número 4. El amor a Dios, el primer y más grande mandamiento. Cuando Jesús nos habla del amor a Dios como el primer y más grande mandamiento en Mateo 22:37, nos está señalando algo fundamental, algo que debería ser el centro de nuestras vidas. Sabes, no estamos hablando de un amor superficial o pasajero, sino de un amor que lo abarca todo.
que es la esencia de nuestra fe y de todos los mandamientos. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, debe estar arraigado en ese amor profundo y sincero hacia Dios. Es la prioridad absoluta en nuestra vida espiritual. Cuando se nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, no es solo una sugerencia bonita. El corazón, en el sentido bíblico, representa mucho más que las emociones. Es el centro de nuestros deseos, de nuestras motivaciones, de todo lo que nos impulsa a actuar. Amar a Dios con todo el corazón significa alinear todos esos afectos, todos esos deseos con la voluntad divina. Es dejar que ese amor sea el que guíe cada una de nuestras decisiones, nuestras acciones. Es un amor que consume, que transforma, que dirige todo nuestro ser hacia Dios, pero no se queda ahí. También se nos llama a amar a Dios con toda el alma. Ahora, el alma es la esencia de quienes somos, la parte más profunda de nuestro ser. Es lo que nos define, lo que nos da identidad. Cuando amamos a Dios con toda el alma, estamos hablando de una dedicación completa, una entrega total de nuestra existencia a Él. No es solo un compromiso parcial o condicionado, es un compromiso absoluto. Es decidir que nuestra vida entera, con todas sus facetas y dimensiones, pertenece a Dios. Y este amor no es estático, es dinámico y transformador. Nos cambia desde adentro, moldeando nuestro carácter para que cada vez más refleje la naturaleza de Dios. Y no podemos olvidar el tercer aspecto, amar a Dios con toda la mente. A veces se nos olvida la importancia del intelecto en nuestra relación con Dios. Pero fíjate, nuestra mente, nuestras capacidades cognitivas son un regalo de Dios y deben ser usadas para conocerlo y discernir su voluntad. Amar a Dios con toda la mente significa que debemos buscar una comprensión más profunda de quién es Dios, de su palabra, de sus caminos. Es renovar nuestro pensamiento, alejándolo de lo superficial o lo mundano y alineándolo con la sabiduría divina. Es usar nuestro intelecto no solo para entender, sino para amar más profundamente. Todo esto nos lleva a entender que el amor a Dios es el fundamento de todos los mandamientos. Es la base sobre la cual construimos nuestra vida espiritual. Sin amor, cualquier otra cosa que hagamos carece de sentido y propósito. Es como intentar construir una casa sin cimientos. Eventualmente, todo se derrumba. El amor a Dios le da sentido a todas nuestras obligaciones espirituales. Nos recuerda que fuimos creados para glorificar a Dios y solo a través de un amor genuino hacia Él podemos cumplir con ese propósito. Ahora bien, es importante entender la naturaleza de este amor. No es un simple sentimiento que viene y va, es mucho más que eso, es un compromiso, una elección diaria de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Es una entrega total, sin reservas, y en esa entrega encontramos la verdadera vida, porque Dios no solo se convierte en parte de nuestra vida, Él se convierte en nuestra vida misma. Pero este amor a Dios no se queda solo en nuestra relación con Él. Tiene una conexión directa con cómo tratamos a los demás. Jesús lo dejó claro. El amor a Dios es el primer mandamiento, pero el segundo, que es igual de importante, es amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor verdadero hacia los demás solo puede fluir de un corazón que ama a Dios. Es como una fuente que brota desde lo más profundo de nuestra relación con Él. Y este amor que emana de nosotros hacia los demás tiene características muy específicas. Es paciente, bondadoso, dispuesto al sacrificio. Es un amor que refleja el corazón de Dios. Entonces, ¿qué implicaciones prácticas tiene amar a Dios de esta manera? Bueno, este amor total a Dios influye en cada aspecto de nuestra vida, transforma nuestra identidad y comportamiento. No se trata solo de lo que decimos o hacemos en momentos de adoración o en la iglesia. Este amor afecta cómo tratamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, incluso a aquellos que no conocemos. Nos capacita para amar a otros de una manera genuina, de una manera que refleja el amor incondicional que Dios nos tiene a nosotros. Este amor a Dios no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas.
Es un amor que Dios mismo nos da, que crece en nosotros a medida que lo buscamos, lo conocemos y lo seguimos cada día. Es un amor que nos invita a vivir de una manera que honra a Dios, que bendice a los demás y que nos lleva a experimentar la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer. Así que cuando hablamos de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, estamos hablando de un amor que lo transforma todo, desde lo más profundo de nuestro ser hasta cómo interactuamos con el mundo a nuestro alrededor. Es el amor que nos sostiene, que nos guía y que nos lleva a vivir de acuerdo con el propósito para el cual fuimos creados. Número 5. La bienaventuranza de la justicia, hambre y sed de rectitud divina. Cuando Jesús dice en Mateo 5:6 que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, nos está lanzando un desafío profundo. Este no es solo un versículo bonito para memorizar, es una llamada a vivir de una manera que refleje la centralidad de la justicia en nuestras vidas. La justicia no es un valor opcional en el reino de Dios, es un pilar fundamental. ¿Y sabes qué? Jesús promete una bendición especial para aquellos que no solo desean la justicia, sino que la buscan con la misma urgencia con la que un hambriento busca alimento o un sediento busca agua. Esa imagen de hambre y sed nos dice mucho. Habla de una necesidad vital, de algo que no podemos ignorar ni posponer. Es un deseo que nace desde lo más profundo de nuestro ser. Imagínate la sensación de tener hambre o sed, esa necesidad apremiante que no te deja en paz hasta que la satisfaces. Ahora, trasládalo al ámbito espiritual. Tener hambre y sed de justicia significa que estamos profundamente comprometidos con los valores de Dios, que anhelamos ver la rectitud y la integridad en nuestras vidas y en el mundo. No es algo superficial, es una búsqueda constante, una dedicación genuina a vivir según los principios de Dios. Es como si nuestro corazón no pudiera descansar hasta que la justicia divina prevalezca. Pero ¿qué entendemos por justicia desde una perspectiva bíblica? Es mucho más que simplemente seguir las leyes o actuar conforme a lo que es legal. La justicia en la Biblia abarca la integridad moral, la rectitud en nuestras relaciones con los demás y, sobre todo, es un reflejo del carácter justo de Dios. Es vivir de una manera que honre a Dios y respete a las personas. Y no solo se trata de nuestras acciones externas, sino también de nuestras intenciones, de lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Buscar la justicia tiene diferentes dimensiones. En lo personal, significa que debemos esforzarnos por ser justos en nuestras propias vidas, en nuestras decisiones y en cómo tratamos a los demás. Pero también tiene una dimensión social. No podemos limitarnos a desear la justicia solo para nosotros. Debemos anhelar verla prevalecer en el mundo. Esto implica luchar contra la opresión, la corrupción y todas las formas de maldad que vemos a nuestro alrededor. Es un compromiso de corazón, mente y acciones con la justicia de Dios en todos los niveles. Y aquí viene una de las promesas más maravillosas de Jesús. Quienes tienen esa hambre y sed de justicia serán saciados. No estamos hablando de una satisfacción temporal o superficial. Dios promete saciar ese anhelo de justicia de una manera plena y completa. Es experimentar una paz interior y una plenitud que solo puede venir de vivir en armonía con los principios divinos. Esa satisfacción no solo es algo futuro, es algo que podemos empezar a experimentar aquí y ahora, en lo personal y en lo social, cuando vivimos conforme a la justicia de Dios. A veces puede parecer que la justicia tarda en llegar, que el mundo está lleno de injusticias que no se resuelven, pero aquí es donde entra la fe en Dios como juez justo. Confiamos en que al final Dios hará justicia. Eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados. Al contrario, es una esperanza activa que nos impulsa a seguir trabajando por la justicia, sabiendo que en última instancia Dios es quien tiene la última palabra. Y en ese proceso
Somos llamados a ser agentes de justicia en nuestras relaciones interpersonales, a ser personas que buscan no solo lo que es legalmente correcto, sino lo que es justo y compasivo. La justicia en las relaciones no se basa en un mero cumplimiento de reglas, sino en un amor genuino y en la compasión. Es ver a los demás como Dios los ve y actuar en consecuencia. Es levantarse contra la opresión, ser voz para los que no tienen voz y trabajar activamente para que la justicia divina se manifieste en este mundo. Y eso es algo que todos estamos llamados a hacer, desde pequeños actos de bondad hasta esfuerzos más grandes por cambiar estructuras injustas. No podemos conformarnos con la injusticia que prevalece en el mundo. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a ser personas que, movidas por el amor de Dios, trabajan activamente para promover la justicia. Esto puede significar luchar por la equidad, por la paz, por el respeto a la dignidad de todas las personas. Es un desafío, sí, pero también es un privilegio, porque al hacerlo estamos reflejando el reino de Dios aquí en la tierra. La justicia es un reflejo del reino de Dios. Y cuando buscamos la justicia, estamos trabajando para establecer los principios de ese reino en el mundo. No es un trabajo fácil, pero es el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo hacemos con la confianza de que no estamos solos. Dios está con nosotros y Él ha prometido que al final la justicia prevalecerá. Así que sigamos adelante con hambre y sed de justicia, sabiendo que en esa búsqueda encontramos la verdadera bendición, la satisfacción que solo Dios puede dar. Número 6. La bienaventuranza de la misericordia. Compasión en acción. Cuando Jesús dice en Mateo 5:7, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», nos está invitando a abrazar una virtud que en muchos sentidos es transformadora. La misericordia no es solo un acto de compasión pasajero o un simple gesto de bondad. Es una forma de vivir que cambia tanto nuestras relaciones con los demás como nuestra relación con Dios. Jesús coloca la misericordia en el centro de sus enseñanzas, mostrándonos que no se trata solo de recibir, sino de dar, de extender una mano al necesitado, de perdonar al que nos ha ofendido y de mostrar compasión en acción. Pero, ¿qué es realmente la misericordia? No es simplemente sentir lástima o compasión desde la distancia. Es un llamado a la acción concreta, a hacer algo con ese sentimiento de compasión. La misericordia se manifiesta en actos de bondad, en el perdón genuino y en una compasión que no se queda en palabras, sino que se traduce en hechos. Es cuando decidimos ayudar a alguien que está luchando, cuando optamos por perdonar a quien nos ha herido y cuando extendemos amor a aquellos que quizás no lo merezcan. La misericordia es un reflejo del corazón de Dios en nuestras vidas. Y es interesante cómo Jesús desafía la cultura de su tiempo con esta enseñanza. En una época en la que el sistema legal y religioso estaba centrado en la retribución y el cumplimiento rígido de la ley, Jesús introduce una nueva dimensión de justicia divina. Él no estaba abogando por el abandono de la justicia, pero sí estaba señalando que la misericordia debería tener prioridad sobre la retribución. Es un enfoque radical, uno que pone la compasión por encima del castigo y que nos llama a vivir de una manera que refleje la gracia y el amor de Dios, en lugar de solo buscar lo que creemos que es justo para nosotros. Y eso nos lleva a entender que la misericordia no es solo un buen consejo, es un reflejo del carácter de Dios. Dios es la fuente de toda misericordia, y cuando actuamos con misericordia, estamos imitando su naturaleza. Estamos participando en lo que Dios está haciendo en el mundo. Es como si cada acto de misericordia que realizamos fuera un pequeño reflejo de la gran misericordia que Dios nos muestra cada día. Y cuando comprendemos esto, se vuelve natural querer ser misericordiosos, no porque tengamos que hacerlo, sino porque es una extensión de lo que hemos recibido. Hay también una promesa asociada a la misericordia. Jesús dice que aquellos que son misericordiosos recibirán misericordia.
Esto no es un trato comercial con Dios, sino una expresión de un principio espiritual profundo. Al mostrar misericordia, abrimos nuestros corazones para recibir la misericordia de Dios de maneras más profundas. Es un ciclo de gracia que se retroalimenta. Al dar, recibimos, y al recibir, damos aún más. Esta reciprocidad de la misericordia está en el corazón de muchas de las enseñanzas de Jesús, y no subestimemos el poder transformador de la misericordia en nuestras relaciones. Cuando practicamos la misericordia, sanamos y restauramos relaciones que de otro modo estarían rotas. La misericordia fomenta la paz y la reconciliación. Nos permite superar las barreras de rencor, de resentimiento y abrir un camino hacia la restauración. Es la clave para construir comunidades que reflejen el reino de Dios, donde el perdón y la comprensión prevalecen sobre el juicio y la condena. Pero la misericordia también nos recuerda nuestra propia fragilidad humana. Nos hace conscientes de cuánto dependemos del perdón y la gracia de Dios. Cuando reconocemos nuestra necesidad de misericordia, somos más humildes y comprensivos hacia los demás. Nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo barco, necesitados de la misma gracia y dispuestos a ofrecerla a otros. Entonces, ¿cómo se ve la misericordia en la práctica? Es ayudar a los necesitados sin esperar nada a cambio. Es perdonar a quienes nos han hecho daño, incluso cuando el dolor es grande. Es escuchar con empatía, dando tiempo y atención a quienes están sufriendo. Es realizar actos de bondad incondicional, simplemente porque sabemos que es lo correcto. Es elegir el amor en lugar del juicio, la compasión en lugar de la indiferencia. Y al final, cuando vivimos una vida de misericordia, algo hermoso sucede en nuestra experiencia espiritual. Nos acercamos más al corazón de Dios. Sentimos su presencia de una manera más profunda porque estamos alineando nuestras vidas con su naturaleza. La misericordia nos lleva a una experiencia más rica de la misericordia divina en nuestras propias vidas. Nos da una perspectiva más clara del amor de Dios y nos transforma de adentro hacia afuera. Así que, cuando pienses en la misericordia, no la veas como un acto aislado o como algo que haces de vez en cuando. Vela como una forma de vida, como un compromiso continuo de vivir de acuerdo con el corazón de Dios, porque en esa misericordia encontramos la verdadera bienaventuranza, una bendición que no solo nos cambia a nosotros, sino que tiene el poder de cambiar el mundo a nuestro alrededor. Número 7. Integridad, el camino de la confianza y la bendición. Cuando hablamos de integridad, estamos entrando en un terreno donde nuestras palabras, acciones y creencias se alinean de tal manera que reflejan una vida sin doblez, una vida que está firmemente plantada en los valores y principios que Dios nos enseña. En Proverbios 10:9 se nos dice claramente: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Este versículo es como un mapa que nos muestra dos caminos muy distintos, uno de confianza y bendición, y otro de inseguridad y destrucción. La integridad no es solo hacer lo correcto cuando alguien te está mirando, es vivir de tal manera que, incluso cuando estás solo, tu vida sigue reflejando esos mismos principios. Es la consistencia entre lo que decimos, lo que creemos y lo que hacemos. Es esa transparencia y honestidad que brilla en todos los aspectos de nuestra vida. Y esa consistencia no se trata solo de mantener una buena imagen, se trata de una profunda alineación con la voluntad de Dios. Es permitir que su verdad y sus principios guíen cada decisión, cada palabra, cada acción. Y claro, vivir con integridad tiene sus beneficios. Proverbios 10:9 nos da una promesa de confianza y seguridad. Cuando caminas en integridad, andas con la cabeza en alto, sin miedo a lo que pueda salir a la luz, porque sabes que estás haciendo lo correcto. No hay necesidad de mirar sobre tu hombro, preocupado por las consecuencias de decisiones torcidas o engaños.
Dios promete protección y bendición para aquellos que eligen vivir de acuerdo con sus caminos, y esta protección no solo se manifiesta en lo físico, sino también en lo espiritual y emocional. Te das cuenta de que estás construyendo tu vida sobre una base sólida, una base que no se tambalea con las tormentas de la vida. Ahora pensemos en lo que sucede cuando alguien elige pervertir sus caminos, cuando deciden apartarse de la integridad. El proverbio es claro: ese camino lleva al quebrantamiento. Y ese quebrantamiento no es solo un castigo externo, es una consecuencia natural de vivir fuera de los principios de Dios. Hay una inseguridad constante, un temor que acompaña a la falta de integridad. La reputación se puede desmoronar en un instante, las relaciones se fracturan y la paz interior se convierte en un recuerdo distante. Es un camino que parece prometedor al principio, pero que inevitablemente lleva a la destrucción. La integridad está profundamente conectada con la justicia divina. Cuando vivimos con integridad, estamos reflejando los atributos de Dios mismo, su justicia, su fidelidad, su verdad. No es solo un código moral, es un reflejo de la naturaleza de Dios en nuestra vida diaria. Estamos viviendo en armonía con su carácter, y eso no solo agrada a Dios, sino que también nos lleva a una vida plena y satisfactoria. Nos coloca en un lugar donde podemos experimentar su favor y su guía de una manera más profunda. Practicar la integridad no es algo que sucede automáticamente, requiere un esfuerzo consciente. Es un compromiso que abarca todos los aspectos de nuestra vida, tanto los públicos como los privados. Y ese compromiso se demuestra en las decisiones grandes y pequeñas, desde cómo manejas una gran oportunidad hasta cómo respondes en una situación aparentemente insignificante. Es en esos momentos de tentación, cuando nadie más está mirando, donde la integridad se pone a prueba. Y es ahí donde debemos mantenernos fieles a la verdad, a los principios de Dios, sin comprometer nuestra conciencia por un beneficio momentáneo. Pero la integridad no solo nos impacta a nosotros, tiene un efecto dominó en los demás. Cuando vivimos con integridad, nos convertimos en un ejemplo vivo de los valores del reino de Dios. Nuestra vida se convierte en una inspiración para aquellos que nos rodean, una luz que brilla en la oscuridad de un mundo donde la falta de integridad parece ser la norma. Y esa influencia no se detiene en nosotros, se extiende a nuestras familias, a nuestras comunidades y más allá. Estamos dejando un legado, algo que las generaciones futuras podrán mirar y decir: así es como se vive con integridad. Así que, cuando pienses en integridad, no lo veas solo como una opción más entre muchas. Velo como el camino hacia la confianza y la bendición, como la manera en que podemos vivir en armonía con Dios y con los demás. La integridad no solo te sostiene en momentos de prueba, te eleva, te protege y te guía hacia una vida de paz, respeto y propósito. Es el camino que Dios ha diseñado para nosotros, y cuando lo seguimos, descubrimos que, en realidad, es el mejor camino, el único camino que realmente vale la pena tomar. Número 8. El poder transformador del perdón. El poder transformador del perdón es uno de esos temas que toca lo más profundo de nuestra vida espiritual. Jesús no solo nos enseñó sobre el perdón, lo vivió en su máxima expresión. En Mateo 6:14, Él nos dice algo que puede cambiar completamente la manera en que vemos nuestras relaciones y, más importante aún, nuestra conexión con Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí no hay lugar para malentendidos. La relación entre perdonar a los demás y recibir el perdón de Dios es directa, ineludible y profundamente poderosa. Es como si Jesús estuviera diciendo: ¿quieres experimentar la plenitud de la gracia de Dios? Entonces empieza por ofrecer esa misma gracia a quienes te han ofendido. Pero, ¿qué es realmente el perdón?
A veces pensamos en el perdón como un favor que le hacemos a la otra persona, pero en realidad es un acto de liberación para ambos, el ofensor y el ofendido. Cuando decidimos perdonar, estamos soltando el resentimiento, la amargura y el deseo de represalia que pueden haberse acumulado en nuestro corazón. Es como dejar de cargar con una mochila llena de piedras. Y sabes, cuando dejas de cargar con ese peso, te sientes más ligero, más libre. El perdón abre las puertas para que la paz de Dios inunde tu vida, para que puedas vivir con un corazón limpio, sin el peso del rencor. El alcance del perdón es inmenso. Desde esas pequeñas afrentas cotidianas que todos enfrentamos, hasta las heridas más profundas que tal vez han marcado nuestras vidas. Y déjame decirte, el perdón no significa minimizar el dolor o la injusticia que experimentaste. No es hacer de cuenta que nada pasó o que lo que pasó no fue importante. Es más bien una invitación a responder de una manera que trascienda nuestras emociones humanas naturales, a actuar desde un lugar más elevado, desde un lugar que refleja el corazón de Dios. Cuando perdonamos, estamos manifestando la misericordia de Dios. Estamos reflejando su carácter, su amor incondicional. Y es importante recordar que todos nosotros necesitamos ese perdón. Todos hemos fallado en algún momento. Todos hemos estado en el lugar del ofensor. Entonces, el perdón se convierte en una respuesta natural a la gracia que hemos recibido de Dios. No perdonamos porque la otra persona lo merezca necesariamente, sino porque hemos sido tocados por el amor y la misericordia de Dios, y queremos reflejar eso en nuestras vidas. Perdonar también es un acto de fe, es decirle a Dios, confío en tu justicia y en tu sabiduría, más que en mi deseo de venganza o en mi necesidad de que se haga justicia de inmediato. El perdón no ignora la justicia. Lo que hace es poner esa justicia en manos de Dios, quien es el juez perfecto. Al perdonar, estamos liberándonos de la carga de buscar justicia por nuestra cuenta, dejando que Dios se encargue de lo que nosotros no podemos controlar. Y cuando hablamos de reconciliación, el perdón es la clave. Es lo que abre la puerta para la restauración de relaciones que, de otra manera, podrían quedar destrozadas. El perdón tiene el poder de sanar divisiones, de cerrar heridas, de traer verdadera paz y armonía, no solo en nuestras relaciones personales, sino también en nuestras comunidades. Imagina lo que sucedería en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, si todos practicáramos el perdón de manera genuina. Seríamos testigos de una transformación radical, una renovación que solo puede venir del Espíritu de Dios obrando a través de nosotros. El perdón, cuando es genuino, es un indicador claro de madurez espiritual. Es una señal de que hemos sido transformados por la gracia de Dios, de que nuestro corazón ha sido tocado por su amor. No perdonamos porque es fácil o porque lo merecen. Perdonamos porque hemos recibido un amor y una gracia que nos cambian desde adentro. Y ese amor nos impulsa a extender esa misma gracia a los demás. Ahora hablemos del desafío del perdón radical. Jesús nos llama a perdonar sin límites, incluso cuando las ofensas son profundas o continuas. Piensa en Jesús en la cruz, en medio de un sufrimiento indescriptible, orando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo supremo de perdón radical. Es el tipo de perdón que se nos ofrece y que se nos pide extender a los demás. Es difícil, sí, pero es en ese perdón radical donde encontramos la verdadera libertad, donde reflejamos más plenamente el corazón de Cristo. Entonces, el perdón no es solo una opción, no es solo una buena idea, es una condición para experimentar la gracia divina en su plenitud. Es una decisión que transforma nuestra vida, que nos libera y que nos conecta más profundamente con el corazón de Dios. Al perdonar, no solo estamos obedeciendo un mandato, estamos participando en el mismo acto redentor de Dios, trayendo sanación, restauración y paz a un mundo que desesperadamente lo necesita.
Número 9. Honestidad. El deleite de Dios en la integridad. Honestidad. Es una palabra que escuchamos desde que somos niños, pero ¿qué significa realmente vivir una vida de honestidad según la perspectiva de Dios? En Proverbios 11 se nos dice: el Señor detesta las balanzas falsas, pero se deleita en pesas exactas. Este versículo, aunque suena simple, está cargado de significado y nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo estamos viviendo nuestra vida diaria. Pensemos en la imagen de las balanzas y las pesas. En el comercio antiguo, las balanzas eran la herramienta principal para medir el valor de los bienes. La gente confiaba en que las pesas que usaban los comerciantes eran justas, que lo que pagaban era realmente lo que valía. Pero ¿qué pasaba cuando esas balanzas estaban alteradas, cuando el comerciante usaba pesas falsas? Era un engaño, una manipulación que iba en contra de la confianza y la equidad. Y aquí es donde Dios entra con una postura clara. Él detesta este tipo de engaño. Para Dios, la honestidad no es negociable, es un reflejo de su carácter, de su naturaleza de justicia y verdad. Dios se deleita en las pesas exactas, en la honestidad y la equidad en nuestras acciones. No se trata solo de no mentir, es mucho más amplio. La honestidad implica vivir con integridad en todas las áreas de nuestra vida. Es asegurar que nuestras acciones correspondan con los principios de justicia y rectitud que Dios nos ha enseñado. No es solo lo que decimos, sino cómo vivimos, cómo tomamos decisiones, cómo tratamos a los demás. Es vivir de una manera que refleje la verdad en todo lo que hacemos. Y es aquí donde la honestidad empieza a impactar nuestras relaciones. La confianza es la base de cualquier relación sólida, ya sea personal, laboral o comunitaria. Cuando vivimos con honestidad, construimos una reputación de fiabilidad y rectitud. La gente sabe que puede confiar en nosotros, que nuestras palabras tienen peso porque están respaldadas por nuestras acciones, y esto no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos protege de las complicaciones y consecuencias negativas que inevitablemente acompañan al engaño. Porque seamos realistas, una vez que se rompe la confianza, es muy difícil repararla. La honestidad tiene un alcance que va mucho más allá del simple comercio o de lo que decimos en una conversación. Es aplicable en todos los aspectos de la vida. ¿Somos transparentes en nuestras intenciones? ¿Somos fieles a nuestras promesas, incluso cuando nadie está mirando? ¿Somos responsables en nuestras acciones sin tratar de distorsionar la verdad para obtener un beneficio personal? La honestidad es un compromiso constante de vivir de acuerdo con los principios de Dios, incluso cuando es difícil, incluso cuando parece que nadie más lo está haciendo. Y aquí es donde vemos la conexión entre la honestidad y el carácter divino. Dios es la fuente de toda verdad, y cuando practicamos la honestidad, estamos imitando su naturaleza. No es solo una cuestión de ética personal, es una expresión de nuestra reverencia y amor hacia Dios. Es decirle a Dios con nuestras acciones: quiero ser como tú, quiero vivir una vida que te honre y que refleje quién eres. La honestidad entonces no es solo una virtud moral, es un acto de adoración, una forma de mostrar nuestra devoción a Dios en lo cotidiano. A nivel social, la honestidad tiene un impacto enorme. Promueve la justicia, la paz y la confianza mutua en la comunidad. Piensa en los efectos negativos de la deshonestidad: corrupción, injusticia, conflicto. Estos son los frutos amargos de un corazón que se aleja de la verdad. Pero cuando una comunidad se basa en la honestidad, se construye una base sólida para el bienestar común, donde todos pueden florecer porque las relaciones están fundamentadas en la confianza y la equidad. Y no olvidemos los beneficios personales de la honestidad. Hay algo increíblemente liberador en vivir una vida honesta. Nos da paz interior porque no vivimos con el temor constante de ser descubiertos. No hay necesidad de mantener una fachada o recordar qué mentira dijimos a quién.
Sabemos que estamos viviendo de acuerdo con los principios de Dios, y eso nos da una certeza y una tranquilidad que el engaño nunca puede ofrecer. Además, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder transformador de la verdad. Las personas ven en nosotros un reflejo de la integridad de Dios, y eso tiene un impacto profundo. Así que, cuando pienses en la honestidad, no lo veas solo como una regla a seguir. Velo como un deleite para Dios, como una manera de vivir que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene el poder de transformar a quienes nos rodean. La honestidad es más que simplemente decir la verdad, es vivir la verdad, es reflejar el corazón de Dios en todo lo que hacemos. Y en un mundo que a menudo valora la apariencia sobre la realidad, vivir con honestidad es una declaración poderosa de nuestra fe, de nuestra confianza en que los caminos de Dios son siempre los mejores. Número 10. Gratitud. La voluntad de Dios en toda circunstancia. Cuando pensamos en la gratitud, muchas veces la asociamos con esos momentos en los que las cosas van bien, cuando todo parece estar en su lugar y sentimos que la vida nos sonríe. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van tan bien? ¿Qué pasa cuando enfrentamos desafíos, pérdidas o momentos de incertidumbre? Aquí es donde entra en juego la enseñanza de 1 Tesalonicenses 5:18, donde se nos dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo nos invita a ver la gratitud no solo como una respuesta natural a las bendiciones, sino como una actitud que debemos cultivar en todo momento, sin importar las circunstancias. La gratitud, desde una perspectiva bíblica, es un reconocimiento continuo de la bondad de Dios. Es entender que, aunque no siempre podamos ver el panorama completo, Dios está obrando en todas las áreas de nuestra vida. No se trata de ignorar el dolor o las dificultades, sino de ver más allá de ellas y reconocer la mano de Dios en cada situación. Es fácil ser agradecido cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de gratitud viene cuando la vida nos desafía. Cuando tenemos que decidir confiar en que Dios tiene un propósito, incluso en medio de las pruebas. Y aquí es donde la gratitud se convierte en una elección deliberada. No es negar la realidad de nuestros problemas o emociones, sino decidir enfocarnos en la fidelidad de Dios. Es elegir ver la vida a través de los ojos de la fe, sabiendo que Dios está en control, que Él tiene un propósito para todo lo que vivimos. La gratitud es una práctica de fe que nos permite descansar en la certeza de que Dios está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no entendemos cómo. El poder transformador de la gratitud es inmenso. Nos cambia de adentro hacia afuera. Cuando elegimos ser agradecidos, nuestra perspectiva cambia de la escasez a la abundancia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, empezamos a ver las bendiciones que a menudo ignoramos. La queja se convierte en alegría, el resentimiento se disuelve y empezamos a vivir con un corazón lleno de gratitud por las cosas grandes y pequeñas que Dios nos da cada día. Y esa gratitud no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando somos agradecidos, promovemos un espíritu de generosidad, amabilidad y paciencia. Creamos un ambiente donde el amor y la cooperación pueden florecer. La gratitud fortalece los lazos comunitarios porque nos lleva a reconocer y apreciar las contribuciones de los demás, creando una cultura de respeto y apoyo mutuo. La gratitud también se convierte en un poderoso testimonio para los que nos rodean. Cuando vivimos agradecidos, especialmente en medio de las pruebas, estamos demostrando nuestra fe en la bondad de Dios. Mostramos al mundo que nuestra confianza no está basada en circunstancias temporales, sino en un Dios que es constante y fiel. Una comunidad agradecida se convierte en un reflejo tangible de la bondad de Dios, un lugar donde su amor y su provisión son evidentes, y no podemos olvidar los beneficios personales de la gratitud.
Vivir con gratitud cultiva una paz interior que es difícil de encontrar en otro lugar. Desplaza la ansiedad y el temor porque nos enfocamos en la provisión de Dios en lugar de nuestras preocupaciones. Nos da una confianza renovada en que Dios es suficiente, en que Él cuidará de nosotros. Y eso nos libera de la carga de intentar controlar todo por nosotros mismos. Finalmente, la gratitud no es solo una emoción momentánea, es un estilo de vida, es algo que practicamos diariamente en todas las circunstancias. Nos ayuda a desarrollar un contentamiento que no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, que Él está obrando y que podemos confiar en su amor incondicional. La gratitud es la clave para vivir una vida plena, una vida que honra a Dios y que trae bendición a nosotros y a los que nos rodean. Así que en lugar de esperar a que todo sea perfecto para ser agradecidos, elijamos hoy, en este momento, dar gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad y por su presencia constante en nuestras vidas. Porque al final del día, la gratitud no solo es la voluntad de Dios para nosotros, es el camino hacia una vida abundante y llena de su paz. Número 11. El servicio, la verdadera medida de la grandeza. Cuando pensamos en la grandeza, lo primero que suele venir a la mente es poder, estatus, logros. En nuestra cultura, ser grande a menudo significa estar por encima de los demás, tener influencia, ser el centro de atención. Pero Jesús nos presenta una idea completamente diferente, una que desafía todo lo que el mundo nos enseña. En Mateo 23:11, Jesús dice: «El mayor entre vosotros será vuestro servidor». Es como si Jesús nos estuviera diciendo: ¿quieres ser grande? Entonces sirve, pon a los demás primero. Haz que tu vida se trate de levantar a los demás en lugar de levantarte a ti mismo. Es una enseñanza contracultural y, francamente, es revolucionaria. La grandeza, según Jesús, no se mide por cuánto control tienes o cuántas personas te siguen. No se trata de cuántos títulos has acumulado o de cuánta riqueza has ganado. Jesús redefine la grandeza en términos de servicio. La verdadera grandeza se encuentra en la disposición a bajar la cabeza, a arremangarse, a ponerse al servicio de los demás, especialmente de aquellos que no tienen nada que ofrecerte a cambio. Es un desafío directo a nuestras expectativas culturales, a esa voz interna que nos dice que necesitamos ser los primeros, ser los mejores, ser admirados. Pero el servicio cristiano no es solo algo que hacemos ocasionalmente cuando nos sentimos generosos o cuando tenemos tiempo. No, el servicio es una actitud de vida, es una postura que tomamos cada día, en cada interacción, en cada decisión. Es una renuncia al ego, al deseo de ser reconocidos, a esa necesidad de validación que todos sentimos. Es decir, no se trata de mí, se trata de los demás. Se trata de cómo puedo hacer la vida de alguien un poco mejor hoy, cómo puedo ser un reflejo del amor de Dios para quienes me rodean. Y si buscamos un ejemplo de lo que significa servir, no hay mejor modelo que Jesús mismo. En su ministerio, Jesús no solo enseñó sobre el servicio, lo vivió. Piensa en el momento en que lavó los pies de sus discípulos, un acto que en su contexto era profundamente humilde, casi chocante. Pero para Jesús era una demostración natural de quién era y de lo que había venido a hacer. Porque para Jesús, servir no era solo una parte de su misión, era la esencia de su misión. Todo lo que hizo, desde sanar a los enfermos hasta dar su vida en la cruz, fue un acto de servicio hacia nosotros. Cuando servimos, estamos reflejando el carácter de Dios. Dios, que no necesita nada de nosotros, elige servirnos continuamente. Nos sostiene, nos provee, nos guía, y cuando participamos en su obra a través del servicio, estamos siendo como Él. Estamos entrando en esa dinámica divina, donde la grandeza no se encuentra en recibir, sino en dar, en poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Es una participación en el mismo corazón de Dios.
El servicio no está limitado a actos de caridad o a momentos específicos, abarca todas las áreas de nuestra vida diaria. No se trata solo de las grandes gestas, sino de cómo tratamos a nuestros seres queridos, cómo respondemos a un compañero de trabajo, cómo interactuamos con un extraño en la calle. Es un estilo de vida, un reflejo constante de la humildad y el amor que Dios nos muestra. Y este servicio no es simplemente una obligación o una carga, es una expresión tangible del amor. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo, y qué mejor manera de demostrar ese amor que sirviendo a los demás. No se trata solo de decir que amamos, sino de mostrarlo en actos concretos que hacen la diferencia en la vida de alguien. Es la forma en que decimos: te veo, te valoro y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudarte. El poder transformador del servicio es real y profundo. Cuando servimos, no solo impactamos a quienes reciben nuestro servicio, permitiéndoles experimentar el amor y la gracia de Dios de manera tangible. También nos transforma a nosotros, nos ayuda a crecer en humildad, en compasión, en comprensión. Nos saca de nuestro egocentrismo y nos hace más parecidos a Jesús. Nos lleva a una vida de mayor significado y propósito, y dentro de la comunidad cristiana, el servicio redefine lo que significa ser un líder. El liderazgo cristiano no se trata de dominar, de imponer, sino de empoderar a otros, de construirlos, de elevarlos. El líder, según Jesús, es el que está dispuesto a ser el último, el que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para el bienestar de los demás, incluso si eso significa sacrificarse. Es un liderazgo que busca el bien común, no el beneficio personal. Entonces, ¿cómo medimos el impacto de nuestras vidas? No es por cuántos nos aplauden o nos siguen, sino por la profundidad del impacto positivo que dejamos en las vidas de otros. El servicio es la verdadera medida de la grandeza, es la manera en que reflejamos a Dios, la manera en que participamos en su obra en el mundo y la manera en que nos acercamos más a su corazón. Así que, cuando pienses en grandeza, recuerda las palabras de Jesús: el mayor entre vosotros será vuestro servidor. No hay mayor honor ni mayor llamado que servir, porque al final del día es en el servicio donde encontramos el verdadero significado, el verdadero propósito y la verdadera grandeza en la vida. Número 12. La generosidad, un principio paradójico de abundancia. Piénsalo por un momento. En nuestro día a día solemos creer que para tener más debemos aferrarnos a lo que ya tenemos, que la clave para asegurar nuestro futuro está en acumular y guardar. Pero la Biblia nos presenta un principio totalmente contrario, uno que parece desafiar la lógica humana. En Proverbios 11:24 encontramos esta idea fascinante: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es un principio paradójico, ¿verdad? La idea de que al dar, al compartir, en lugar de quedarnos con menos, en realidad recibimos más. La generosidad, según la Biblia, no se trata solo de dar porque nos sobra, o de compartir porque es lo que se espera de nosotros. Es una actitud del corazón, es una disposición a compartir nuestros recursos, sean muchos o pocos, con los demás, basada en una profunda confianza en Dios como nuestro proveedor. Es decir, Dios, confío tanto en ti que puedo dar sin miedo, sin temor al futuro, porque sé que tú cuidas de mí. Existen dos caminos claramente opuestos cuando hablamos de cómo manejamos lo que tenemos. El primero es el camino de la generosidad. Cuando decidimos caminar por este sendero, experimentamos lo que podríamos llamar una paradoja divina. Al abrir nuestras manos y corazones para dar, descubrimos que, en lugar de quedarnos con menos, recibimos bendiciones en formas que no siempre podemos prever. Paz, alegría, satisfacción e incluso provisión material. Este camino rompe el ciclo de la autosuficiencia, esa idea falsa de que todo depende de nosotros, y nos introduce a una vida en la que dependemos más de Dios
y menos de nuestras propias fuerzas. Por otro lado, está el camino de la retención egoísta. Aquí es donde entramos en una mentalidad de escasez, donde el miedo a perder lo que tenemos nos lleva a aferrarnos, a cerrar el puño. Y paradójicamente, este camino, que parece prometer seguridad, en realidad nos lleva a consecuencias negativas, tanto espirituales como emocionales. Nos aísla, nos endurece el corazón. Y lo que es peor, nos separa de la experiencia de confiar plenamente en Dios. La generosidad, en su esencia, es una expresión de fe. Cuando somos generosos, estamos diciendo con nuestras acciones que confiamos en la provisión divina. Nos liberamos del temor al futuro, de esa constante preocupación por lo que vendrá, porque sabemos que Dios es fiel y que Él nos proveerá incluso más allá de nuestras necesidades. Y lo hermoso de todo esto es que la generosidad nos permite dar con alegría y libertad, sin ataduras, sin resentimientos. Ahora hablemos del impacto de la generosidad. No se trata solo de una transacción entre quien da y quien recibe. La generosidad tiene un poder transformador en las comunidades. Cuando damos, cuando compartimos, estamos creando lazos de apoyo, de solidaridad. Inspiramos a otros a hacer lo mismo, generando un efecto dominó donde el amor y el cuidado se multiplican. Es como encender una vela en la oscuridad. Su luz puede encender otras velas, y pronto, lo que era un solo punto de luz se convierte en una sala iluminada. Además, la generosidad es un acto de justicia y compasión. Es un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra, donde la inequidad y la necesidad no tienen lugar. Es una respuesta tangible a las necesidades de otros, una forma de decir: te veo, te valoro, y estoy dispuesto a compartir lo que tengo contigo. Y en ese acto, no solo estamos ayudando a alguien más, estamos participando en la obra redentora de Dios. Y quiero que pensemos en esto: la medida de la generosidad no se basa en la cantidad, sino en el sacrificio y la intención. Recordemos el ejemplo de la viuda pobre que Jesús elogió en el templo. Ella dio 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía, mientras otros daban grandes sumas de su abundancia. Pero para Jesús, su pequeño donativo fue el más grande, porque lo dio con un corazón lleno de fe y sacrificio. Eso nos recuerda que la generosidad no se trata de cuánto damos, sino de cómo y por qué lo damos. Cuando somos generosos, estamos respondiendo a Dios, reconociendo su gracia en nuestras vidas. Estamos reflejando su carácter, su amor incondicional y su generosidad infinita. Participamos en su obra redentora no solo al dar de lo que tenemos, sino al hacerlo con un corazón que entiende que todo lo que tenemos proviene de Él. Finalmente, la generosidad nos transforma a nivel personal. Nos conforma más a la imagen de Cristo, quien dio todo, incluso su vida, por nosotros. A medida que practicamos la generosidad, crecemos espiritualmente, nos volvemos más sensibles a las necesidades de los demás, más abiertos a la guía de Dios y más alineados con su voluntad. Nos damos cuenta de que, en la economía de Dios, dar es en realidad recibir, y que la verdadera abundancia no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Así que, la próxima vez que tengas la oportunidad de ser generoso, ya sea con tu tiempo, tus recursos o tu amor, recuerda que en ese acto estás viviendo un principio paradójico de abundancia. Estás abriendo las puertas para que Dios derrame su bendición sobre ti de maneras que van más allá de lo que puedes imaginar. Y en ese proceso estás siendo transformado, moldeado y conformado a la imagen de aquel que dio todo por ti. Número 13. La pureza de corazón, el camino para ver a Dios. Cuando Jesús dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, nos está llevando a una comprensión profunda y desafiante de lo que significa vivir una vida que agrada a Dios. La pureza de corazón no es solo un concepto abstracto, es una invitación a una vida de integridad interior.
donde lo que somos por dentro se alinea perfectamente con lo que mostramos por fuera. Es una vida libre de engaño, de hipocresía, de cualquier tipo de doblez. Es vivir con sinceridad y autenticidad, permitiendo que nuestro corazón esté alineado con la voluntad y la santidad de Dios. La promesa de ver a Dios es una de las promesas más poderosas que encontramos en la Biblia. Pero, ¿qué significa realmente? No se trata simplemente de una visión física o de un encuentro futuro en el cielo, aunque eso es parte de la promesa. Ver a Dios también significa tener una experiencia espiritual profunda, aquí y ahora. Es tener una percepción clara e íntima de la presencia de Dios en nuestras vidas diarias. Es comprender más profundamente su amor, su santidad y su propósito para nosotros. Es vivir con una conciencia constante de que Dios está cerca, que Él está actuando en nuestras vidas y en nuestro mundo. Pero para llegar a esta visión de Dios, nuestro corazón necesita ser puro. La pureza de corazón tiene un aspecto relacional muy importante. Un corazón puro está libre de malicia, envidia, lujuria y egoísmo. Es un corazón que busca el bien de los demás, que se compromete con relaciones honestas y amorosas. Cuando vivimos con pureza de corazón, creamos un ambiente de confianza y respeto mutuo, porque la gente puede ver que nuestras intenciones son genuinas, que no hay segundas agendas ocultas. Esto no solo transforma nuestras relaciones con los demás, sino que también nos acerca más a Dios. La pureza de corazón también está profundamente conectada con la santidad. La Biblia nos llama a ser santos como Dios es santo. Esto no es algo que alcanzamos de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de limpieza y renovación interior. Es un viaje en el que poco a poco nos vamos conformando a la imagen de Cristo. Nos enfrentamos a nuestros defectos, a nuestras inclinaciones pecaminosas, y los entregamos a Dios, permitiendo que su Espíritu trabaje en nosotros, transformándonos desde dentro hacia afuera. Y hablemos de la realidad en la que vivimos. Mantener la pureza de corazón en un mundo lleno de corrupción, tentaciones y engaños no es fácil. Es un desafío constante. Vivimos en una cultura que a menudo valora lo superficial, lo inmediato, lo que satisface el deseo momentáneo. Pero Jesús nos llama a algo más alto, a elevar nuestra mirada hacia lo puro y verdadero. Nos llama a resistir la tentación de conformarnos con los estándares del mundo y, en cambio, a buscar la pureza que solo Dios puede dar. Esta pureza, sin embargo, no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Es un don de la gracia de Dios. Necesitamos someternos al Espíritu de Dios, permitirle que trabaje en nosotros, que limpie nuestro corazón de todo lo que no agrada a Dios. Esta es una transformación interior que solo puede venir por la acción divina. Y cuando lo hacemos, experimentamos una adoración más profunda y genuina. Podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque nuestro corazón está alineado con su corazón. La adoración se convierte en un momento de comunión íntima con Dios, donde su presencia se siente de manera más tangible, donde su voz se escucha con mayor claridad. Ver a Dios no es solo una promesa para el futuro, es algo que podemos experimentar aquí y ahora. Cuando vivimos con un corazón puro, tenemos la capacidad de percibir a Dios en nuestra vida diaria. Discernimos su voluntad en nuestras decisiones, reconocemos su obra en los demás y en las circunstancias que nos rodean. Nos damos cuenta de que Dios no está distante, sino que está activamente involucrado en nuestras vidas, guiándonos, consolándonos, dándonos esperanza. El resultado de vivir con pureza de corazón es una vida marcada por la guía constante de Dios, por su consuelo y por una profunda esperanza en su cuidado incesante. Un corazón puro no está preocupado por las distracciones del mundo, sino que está enfocado en lo que es eterno. Este enfoque nos da una paz que el mundo no puede entender, una confianza en que, pase lo que pase, estamos en las manos de Dios y su plan para nosotros es bueno. Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de la confusión, la tentación o el dolor, recuerda esta promesa.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Permite que Dios trabaje en tu corazón, que lo purifique, que lo alinee con su voluntad. Y en ese proceso descubrirás la increíble bendición de ver a Dios, de experimentar su presencia, su amor y su paz de una manera que transformará tu vida por completo. Número 14. El temor de Dios, fundamento de la sabiduría y la vida plena. Fíjate que cuando hablamos del temor de Dios, es fácil malinterpretar lo que realmente significa. No estamos hablando de un miedo que paraliza o que nos hace retroceder, sino de un respeto profundo, una reverencia que nace del reconocimiento de quién es Dios. En el Salmo 111:10 leemos que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Aquí se nos está dando una clave esencial para una vida plena. El temor de Dios no solo es el comienzo de la sabiduría, sino también el fundamento de una vida verdaderamente vivida en plenitud. Entonces, ¿qué es realmente el temor de Dios? No es el tipo de miedo que te hace esconderte, sino una actitud de respeto profundo y reverencia hacia Dios. Es entender la majestad, la santidad y la soberanía de Dios y responder a esa grandeza con humildad y sumisión. Es reconocer que Dios es infinitamente sabio, justo y amoroso, y que nuestras vidas deben alinearse con su voluntad. El temor de Dios nos lleva a vivir de una manera que honra y glorifica a Dios en todo lo que hacemos. Este temor de Dios es el principio de la sabiduría porque nos coloca en la postura correcta ante el conocimiento. Sin el temor de Dios podemos adquirir mucho conocimiento técnico, podemos saber cómo funcionan las cosas, pero nunca entenderemos completamente el propósito de la vida ni cómo debemos vivirla. El temor de Dios nos abre los ojos a una sabiduría que va más allá de lo académico. Nos da una comprensión completa de la realidad, de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Y esta sabiduría no es solo teórica, está íntimamente ligada a la obediencia. Cuando tememos a Dios, seguimos sus mandamientos no por obligación, sino porque entendemos que sus caminos son los mejores para nosotros. La obediencia no es simplemente cumplir reglas, sino un acto de sabiduría en sí mismo, un camino hacia una vida clara y llena de propósito. Es a través de la obediencia que la sabiduría se convierte en algo práctico, algo que guía nuestras decisiones y nuestras acciones diarias. El temor de Dios también tiene un profundo efecto en nuestro carácter. Nos protege contra la arrogancia y la autosuficiencia, recordándonos que no somos autosuficientes, que dependemos completamente de Dios. Fomenta en nosotros la humildad y la gratitud, dos virtudes que son esenciales para vivir una vida que agrada a Dios. El temor de Dios nos impulsa a buscar a Dios continuamente, a nunca estar satisfechos con lo que ya sabemos o hemos experimentado, sino a anhelar una relación más profunda y cercana con Él. Además, el temor de Dios actúa como una protección contra el pecado. Cuando somos conscientes de la justicia divina, cuando entendemos que hay consecuencias por apartarnos de los caminos de Dios, eso nos lleva a vivir de una manera que evita el mal, no por miedo al castigo, sino por un profundo deseo de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Es un reconocimiento de que apartarnos de Dios no solo nos lleva a la destrucción, sino que también nos priva de la verdadera paz y alegría que solo se encuentran en su presencia. Y esta reverencia hacia Dios naturalmente se traduce en alabanza. Cuando realmente entendemos quién es Dios, la alabanza no es algo que hacemos solo en ciertos momentos. Se convierte en una respuesta continua, un flujo natural de adoración que permea toda nuestra vida. La alabanza es la forma en que expresamos nuestro amor y gratitud hacia Dios, no solo con palabras, sino con toda nuestra vida, viviendo de una manera que refleje su grandeza y bondad. El temor de Dios también nos da paz y seguridad.
Cuando reconocemos la soberanía de Dios, podemos confiar en su justicia y bondad, incluso en medio de los desafíos más grandes. Saber que Dios tiene el control, que Él es justo y que todo lo que hace es bueno, nos da un refugio, una seguridad que nada en este mundo puede ofrecer. Nos permite descansar en su poder y en su amor, sabiendo que estamos seguros en sus manos. Y en lo práctico, el temor de Dios guía nuestras decisiones y comportamientos, nos protege de tomar caminos que nos alejarían de Él y nos dirige hacia una vida que agrada a Dios. Es una brújula moral que nos mantiene en el camino correcto, que nos ayuda a discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es. Y esa guía no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos permite ser una bendición para los demás, viviendo de una manera que refleja el carácter de Dios al mundo. Pero el temor de Dios no es solo relevante para esta vida, tiene una perspectiva eterna. Lo que cultivamos ahora, el respeto y la reverencia que mostramos a Dios, tiene un impacto duradero. El temor de Dios nos prepara para una vida eterna de alabanza, donde la adoración que empezamos aquí continuará en la eternidad. Nos conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos, con un propósito que trasciende nuestra existencia terrenal y se extiende hacia la eternidad. Así que el temor de Dios no es algo de lo que debamos huir o evitar. Es de hecho el fundamento sobre el cual se construye una vida plena, una vida de sabiduría, paz y gozo. Nos lleva a una relación más profunda con Dios, nos guía en cada aspecto de nuestra vida y nos prepara para una eternidad en su presencia. Vivir con el temor de Dios es vivir con una comprensión clara de quién es Dios y de quiénes somos nosotros en relación con Él, y es la clave para experimentar la verdadera sabiduría y la vida en su plenitud. Mientras cerramos este viaje por las profundidades de la sabiduría bíblica, desde la humildad que nos eleva hasta la gratitud que nos sostiene, espero que cada palabra haya resonado en tu corazón, desafiándote a mirar más allá de la superficie de tu vida espiritual. Estos principios no son solo teorías distantes, son llamados vivos a transformar cada aspecto de nuestra existencia, invitándonos a una comunión más profunda con Dios y una vida más rica en amor y servicio hacia los demás. Te animo a que no dejes que este momento de reflexión se desvanezca con el cierre de este video. Lleva contigo la resonancia de estas enseñanzas. Practica la humildad, vive en obediencia, fortalece tu fe, ama profundamente y extiende tu mano en servicio. Cada paso que das en esta dirección te acerca más al corazón de Dios y te transforma en un reflejo de su amor para el mundo. Si este mensaje ha tocado tu vida de alguna manera, te invito a compartir este video con alguien que también pueda beneficiarse de estas verdades transformadoras. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal para continuar explorando y profundizando en las riquezas de la sabiduría bíblica juntos. Tu participación y apoyo ayudan a extender esta luz a más rincones del mundo, permitiendo que otros también descubran cómo vivir una vida plena y agradable a Dios. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.